no hay solo una modernidad, ¿no? Sino que hay distintas, o que es posible que haya distintas modernidades, ¿no? Y que la modernidad que vivimos, pues es una modernidad particular que se inscribe dentro del sistema económico capitalista, ¿no? Pero que no necesariamente es la única modernidad que puede existir, ¿no? Esto ya lo han dicho autores posteriores a Bolívar Echeverría. Por ejemplo, hay un texto que se llama Múltiples modernidades, de un gringo que ahora no recuerdo su nombre, pero así es, este es el título, Múltiples modernidades. Y postula algo más o menos similar, ¿no? O sea, que la modernidad se ha implantado de forma diferente en diferentes sociedades. Y que en ese sentido no podemos hablar de una sola modernidad, sino que habría distintas formas de entender la modernidad y de asimilar la modernidad. Que claro que la modernidad, como asume el propio Bolívar Echeverría, es fruto es fruto de Europa, ¿no? Y de una combinación de, de sucesos históricos que dieron paso precisamente a esta forma de modernidad, que después se expandería gracias pues a la colonización europea de distintas partes del mundo, ¿no? Primero como una colonización salvaje, ¿no? Como una colonización a través de las armas, y luego como una colonización intelectual también, como una colonización cultural, eh, y claro, por supuesto también como una colonización económica, ¿no? Que a lo mejor ya no necesita de armas, no necesita conquistar países, salvo en casos muy específicos. Pero la colonización económica pues ya no necesita de llevar las armas, ¿no? Simplemente te impone embargos o no te da préstamos el FMI, ¿no? Pues cuestiones así que funcionan también como para colonizar este, otros países, pero de una forma diferente. Entonces habría estas distintas modernidades, ¿no? Que provendrían a partir pues, de las diferentes culturas, de las diferentes tradiciones que adoptan la propia modernidad europea y que la adaptan a su propia realidad, ¿no? En estos términos, pues digamos que las culturas dominadas no son del todo dominadas, siempre tienen un espacio, una rendija por donde pueden ellas actuar y construir algo propio, ¿no? Y la cultura dominante nunca es del todo dominante, ¿no? O sea, nunca monopoliza el pensamiento ni la cultura de las culturas dominadas, ¿no? Siempre es más bien hegemónico, o sea, lo hegemónico que más bien nos pintaría un paisaje que tiene que ver más con una tendencia hacia algo o alguien que ejerce un tipo de poder, pero que nunca lo tiene de manera absoluta, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé quién quiera empezar a participar, quién quiera empezar a reflexionar en torno a este asunto. El compañero Alberto Prado ya levantó la mano, pero bueno, vayan levantando la mano quienes más quieran participar, ¿vale? Entonces, compañero Alberto, adelante. Lo que quería comentar es justo lo que mencionaba, de que la idea de modernidad que normalmente tenemos es la europea, porque cuando estudiamos la historia generalmente creemos que Europa es el mundo. Estudiamos la Edad Media desde Europa, el Renacimiento desde Europa, entonces lo que se hace en Occidente creemos que es lo que es válido en general. Pero aún en la actualidad, por ejemplo, si nos fijamos, estaríamos dejando de lado a países como Medio Oriente. Justamente el ensayo lo hice sobre la lectura de Luis Villoro, que era el pensamiento moderno, y Villoro, pues, dentro de la explicación que da del pensamiento moderno, habla de la ruptura con el centro espiritual, cómo el hombre se emancipa de esta espiritualidad, deja de lado la religión y que empieza a actuar mediante razón. Pero si nos vamos a estas culturas, por ejemplo, de Medio Oriente, nos encontramos con que en realidad todo gira en torno a la religión. Por ejemplo, la vida musulmana, el Islam, todo lo que es el yihad, de querer que la ley de Dios sea la que gobierna el mundo. Entonces no podemos generalizar y decir que la modernidad está en todos lados, porque a pesar de que se ha ido desarrollando también en estos otros países con una mentalidad distinta, no es como en Occidente.
Y en ese sentido me gustó un poco esto de que hay muchas modernidades, de que no en todos lados se desarrolla de la misma manera, no se va a desarrollar en México de la misma manera que se va a desarrollar en Yemen, que son los países que en este momento tienen más problemas precisamente por esta ruptura del pensamiento. Pero, pero sí, es lo que, por otro lado, también tengo la sensación de que trata de englobar muchas modernidades porque no encuentra otra manera de llamarlos cuando nosotros decimos que el capitalismo estaría bien, pero si dejaran de explotar es como de un capitalismo responsable. Pero entonces ya no sería capitalismo. Lo mismo acá, habla de múltiples modernidades, como diciendo, bueno, es una modernidad, lo que normalmente entendemos por pensamiento moderno, pero con otras características. Entonces ya no sería modernidad porque ya le estás poniendo otras características. Sí, claro que entiendo que lo dijo como una manera de decir que en el mundo actual hay muchas cosas que convergen, que coexisten y que por eso nada puede dominar sobre el otro. Al mismo tiempo en que coexiste el ejemplo que yo ponía del pensamiento de Medio Oriente con el pensamiento occidental, entonces ni el de Medio Oriente puede dominar completamente ni el occidental porque ambos están coexistiendo al mismo tiempo. Entonces, es lo que quería destacar, que realmente, por una parte, me gusta lo de múltiples modernidades porque deja claro que entiende que hay múltiples visiones y que ninguna es más válida que otra, pero por otro lado sí me deja la sensación de que no terminó de explicar el aspecto de múltiples modernidades, porque es lo que decía, así como cuando decimos que el capitalismo está bien, pero sin explotación, entonces ya no es capitalismo. Igual acá, pues, hay múltiples modernidades, pero siento que no terminó de explicar a qué se refería con múltiples modernidades, porque simplemente es decir, bueno, lo que normalmente creemos o entendemos por modernidad, pero a la vez le estamos metiendo otras características, entonces ya no lo sería. Entonces ya no serían otras modernidades, tendríamos que llamarlas con otros nombres, pero claro, al menos en este momento no sé si hay un nombre para eso. Ok. Am, Aunque no estaría tan seguro de si Bolívar Echeverría estaría realmente afirmando que ninguna modernidad es mejor que otra, porque lo que él sí hace es una crítica a la modernidad capitalista, ¿no? Eh, Entendida la modernidad capitalista, y ahí sí da ciertas características, ¿no? La modernidad capitalista como la subsunción de la vida social a- al valor, al valor de cambio, ¿no? Es decir, que toda la vida social tiene que estar al servicio de la acumulación de riquezas. Esto a través del uso de la razón instrumental, que sería aquí, esta sería la parte moderna, ¿no? Es decir, la modernidad capitalista utiliza toda esta cuestión de la ciencia, de la tecnología, que sería la razón instrumental, para poder producir mejor y más, siempre con la mira de acumular más riquezas y no con la mira de producir una mejor sociedad o una sociedad más justa, ¿no? Esa sería la modernidad capitalista, ¿no? En ese sentido, en particular, esa sería, ¿no? Pero, pero él sí piensa que puede haber otra modernidad en la que pueda haber esta cuestión del progreso, que esa sería la idea central de cualquier modernidad, ¿no? Pero que no está subsumida a la cuestión de la acumulación de las riquezas, ¿no? El progreso social, sin que eso tenga que ver con más ciencia y más tecnología para poder producir más y para poder acumular más, ¿no? Creo que iría por ese camino Bolívar Echeverría. Porque en particular la propia modernidad que proviene del humanismo que vimos con Luis Villoro, eh, y que consiste en poner al centro al ser humano, am, estaría, estaría más bien, digamos, arrollada por la razón, pero no por cualquier tipo de razón, sino vuelvo a repetir, la razón instrumental. No toda razón es una razón instrumental, ¿no?
¿Cuál es la razón instrumental? La razón utilitarista, podríamos decir, hasta cierto punto, ¿no? Este tipo de razón que busca que, que su propio uso, su propia utilización, devenga en, pues, en una cosa productiva, en una cosa que sea útil, ¿no? Y que, digamos, en este sentido sea instrumental, o sea, funcione como un instrumento, ¿no? O sea, la razón como instrumento, no la razón como fin, sino la razón como medio, ¿no? Y aquí vuelvo a lo que alguna vez platicábamos al principio del semestre, cuando hablábamos de un libro que desgraciadamente no pudimos leer, que es Dialéctica de la Ilustración de Mark Horkheimer y Theodor Adorno. Max Horkheimer y Theodor Adorno, perdón, en donde ellos señalan, ¿no? O sea, que la propia razón instrumental que nace de la ilustración es la que después nos lleva a Auschwitz, ¿no? Cómo matar mejor, ¿no? O sea, convertir la razón en instrumento para matar mejor a la gente. Eh, Cómo Pero hacer yo tengo bombas una atómicas. duda. Mande, mande, dime. ¿Cuál es la diferencia de pragmatismo a utilitarismo? Pragmatismo sería como el pragmatismo es una filosofía más bien anglosajona. Igual que el utilitarismo, pero es más bien gringa, ¿no? Porque si el utilitarismo proviene más de Inglaterra, el pragmatismo más bien viene de Estados Unidos. Y es una filosofía bastante pobre. eh, Incluso creo que a los propios pragmáticos no les gusta que les llamen filósofos. Porque a los gringos no les gusta la filosofía, porque para ellos es estar hablando de nada, de puras cosas en las nubes, ¿no? Eh, entonces el pragmatismo sería una filosofía que pensaría que las, que las cosas, digamos, y que nuestras actitudes, que nuestras acciones, tienen que tener una, una función en términos racionales y en términos racionales de productividad, ¿no? Eh, si el utilitarismo, por ejemplo, pensaría que lo que la sociedad tiene que hacer es buscar la forma de hacer a todo mundo, a toda la misma sociedad feliz y buscar los instrumentos para hacer a la mayoría de las personas felices. El pragmatismo, yo creo que sería un tipo de filosofía que sería más bien no buscar que la sociedad sea feliz, sino que el individuo sea feliz, eh, en particular, ¿no? Y que la sociedad, pues, es un punto aparte, ¿no? Entonces es eso, o sea, el pragmatismo más bien es una filosofía gringa, con todo lo que una filosofía gringa puede tener, de corto y de parco, de casi de no filosofía, ¿no? Ok, Eh, gracias. no, ¿de qué? Entonces, bueno, más o menos. El compañero Sebastián Morales, por favor. A mí lo que me gustó de este libro es que básicamente pone como que a comparación los dos sistemas de ideologías económicas duras, ¿no? Así que se llama, que son el socialismo y el capitalismo, ¿no? Y pues aparte de darle esa crítica de decir, bueno, el capitalismo es lo que siempre ha existido, bueno, con muchas comillas, ¿no? Y decir, es que está mal, también le da algunos ciertos golpes al socialismo y busca como un intermedio. No, no se va tanto como para decir, bueno, es que el socialismo es lo mejor, no, el capitalismo es lo mejor. Siento que es dentro de las críticas que se le ha hecho al capitalismo, por ejemplo, con el de Marx, era todo como, no, el capitalismo no, es malo, es todo lo peor. Entonces aquí siento que hubo más como un horizonte, sino que todo fue más plano. Ok. am, Aunque hay que dejar en claro que Bolívar Echeverría es marxista. Ajá, como bien dice ahora la compañera Andrea.
Bolívar Echeverría es marxista, o era marxista porque ya falleció, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hace es un poco escarbar por algunos lugares por los que Marx no escarbó, ¿no? Porque como ya decíamos la clase pasada, Marx no pensó todo lo que tiene que ver con lo que ahora podemos nosotros llamar marxismo, ¿no? O sea, él más bien hizo una crítica sobre la propia forma de producción del capitalismo, ¿no? Y estudió la forma de producción del capitalismo y de ahí salió su libro El Capital y todo esto, ¿no? O sea, el libro del Capital, si alguna vez se meten a leer el libro del Capital, eh, no es una colección de frases en las que Marx diga que los burgueses son malos y los proletarios son buenos, ¿no? Sino es un estudio de cómo funciona el propio sistema capitalista. Es eso. El capital es eso, ¿no? Eh, pero se quedó en esta cuestión particular, ¿no? Y los marxistas que han seguido después, en líneas generales, el pensamiento de Marx, han escarbado por otros espacios, ¿no? En los que Marx no escarbó. Y Bolívar Echeverría creo que eso es lo que hace, ¿no? O sea, decirnos que la modernidad no tiene que ser necesariamente capitalista. Creo que ese es el, el punto fundamental de la lectura de Bolívar Echeverría. O sea, que pueda haber otro camino, no necesariamente capitalista, para la modernidad. Eh, y por eso toda esta crítica que hace al propio pensamiento moderno, ¿no? Una cosa que no dijimos de la lectura pasada, que a mí se me pasó a mencionar, y que tiene mucho que ver con la modernidad, pero que proviene directamente de Marx, es esta frase que utiliza en alguna parte del manifiesto del Partido Comunista, que es: todos los sólidos se desvanecen en el aire. No sé si se acuerdan, eh, los que hayan leído todo el manifiesto del Partido Comunista para la clase pasada, hay una parte donde viene esta frase, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Que es un poco lo que Marx utiliza para explicar la propia modernidad. De hecho, hay un libro que después va a escribir Marshall Berman, que se llama así: todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces, para Marx, la idea de la modernidad es esto: o sea, que todos los sólidos se desvanecen en el aire, o sea, que no hay nada no hay ninguna cosa a la que uno pueda asirse o a la que se pueda agarrar, ¿no? Sino que todo se mueve tan rápido, todo se transforma tan rápido, que por ahí Bolívar Echeverría también lo menciona: todo se transforma tan rápido que no somos capaces de agarrarnos de nada, ¿no? O sea, ustedes piensen, por ejemplo, supongo que todos tienen un smartphone, ¿no? O sea, sería muy raro que alguien no tuviera un smartphone. Pero piensen en cuánto les va a durar ese smartphone en el sentido tecnológico, ¿no? O sea, cuánto va a tardar en salir un nuevo smartphone que supere ese smartphone, si no es que ya salió, que supere ese smartphone que ustedes tienen, ¿no? Con nuevas cosas, con nuevas aplicaciones, con una cámara, no sé qué, con no sé qué, no sé qué más. 6 meses, ¿no? Por ejemplo, aquí pone el compañero Reza López. O sea, sí. O sea, eso es un pequeño ejemplo de esta frase de todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Entonces, digamos, lo que Bolívar Echeverría nos está presentando, creo yo, es esta idea de que puede haber una modernidad que parta de la idea del progreso humano, pero que no necesariamente esté subsumida a la idea de la acumulación de las riquezas, sino que pueda ir por otro camino, donde haya justicia. Por eso también aquí es importante no confundir capitalismo con modernidad. O sea, porque esa es una cuestión de la que
de la que ya parte de antemano Bolívar Echeverría. No es lo mismo capitalismo que modernidad. Y a veces lo hemos entendido así. Pero no necesariamente, al menos para Bolívar Echeverría, no necesariamente son lo mismo. La modernidad es más bien un pensamiento del progreso humano, ¿no? Como lo veíamos con Luis Villoro. Eh, entonces podría haber ese otro camino, ¿no? Porque aparte lo que él señala es que tenemos los instrumentos, ¿no? O sea, que la propia modernidad capitalista, con todas sus contradicciones, nos ha dado los instrumentos para que nosotros no tengamos que estar de nuevo, por ejemplo, en guerra, ¿no? O sea, porque él decía, durante toda la historia humana, lo que ha habido son guerras entre seres humanos, y estas guerras han surgido porque no todo el mundo tiene acceso a los recursos, a los mismos recursos. Y porque los recursos son escasos, entonces nos vemos en la necesidad de entrar en guerra con otros grupos, ¿no? Y lo que dice Bolívar Echeverría es que, bueno, en nuestra época eso ya no tendría por qué existir, porque ahora nosotros tenemos la forma de producir de tal manera que esos recursos no sean escasos, de tal manera que todo el mundo pueda tener acceso a ellos. El problema es que esos recursos están en manos de pocas manos, ¿no? O sea, que podrá haber recursos para todos, pero que la propia forma del sistema del capital lo que hace es provocar que esa acumulación solo vaya a unas cuantas manos. Pero que tenemos la tecnología para poder tener todos acceso a los recursos más necesarios y los más básicos para el ser humano, podremos tenerlos. Eso es lo que dice Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, podríamos entonces nosotros plantearnos una modernidad diferente, en la que entonces pudiera haber, incluso lo menciona Bolívar Echeverría tal cual, que no esté basada en una cuestión de la acumulación de riquezas, sino en una cuestión erótica, incluso así lo dice, ¿no? Es decir, del eros, o sea, como del amor, ¿no? Eh, que las sociedades, al no tener que estar en guerra por la cuestión de los recursos, pues entonces se basen más bien en la cuestión del eros, la cuestión del amor, ¿no? Y esa es la otra modernidad a la que está pensando Bolívar Echeverría. O sea, aprovechar toda esta cuestión de la, de la razón instrumental que hemos heredado de, de la ilustración, y que no era el único camino que la ilustración pudo haber tomado, pero fue el camino que se tomó, ¿no? Para entonces construir una sociedad más justa y más equitativa, ¿no? Esa es la otra modernidad que está planteando Bolívar Echeverría, lejos de esa modernidad capitalista, ¿no? Sí, compañero Benjamín, adelante. Pero bueno, lo que usted dijo ahorita de, bueno, de lo de la pasión, eso me sonó mucho como a la razón por la que se generó el ocio en Grecia, ¿no? O sea que, porque ya no necesitaban de trabajar, porque eran como los riquillos, bueno, los que eran ricos ya no trabajaban, entonces se dedicaban al ocio. O sea, eso me suena como a lo pasional. Entonces, que no, o sea, no tendría, o sea, primero que no tendría que haber, o sea, se tendría que eliminar la necesidad de trabajar, bueno, de obtener recursos. O sea, ¿cómo sería ese método? O sea, esa forma, la de llegar de, ya no necesito como trabajar para comer y todo eso. Es que no se trataría, al menos desde la perspectiva de Bolívar Echeverría, de dejar de trabajar. Al menos eso no es lo que plantea en esta lectura, ¿no? Lo que él plantea es que el trabajo ya no sufra de lo que hablábamos la clase pasada, esta enajenación de la plusvalía. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, toda la sociedad trabaja, o la mayoría de la sociedad trabaja. El problema es que todo ese trabajo, o todas las riquezas que genera ese trabajo, todos los recursos que genera ese trabajo, la gran mayoría se va a unas cuantas manos, ¿no? Aquí de lo que se trata entonces es no dejar de trabajar,
al menos no desde la perspectiva de Bolívar Echeverría. Puede haber otras perspectivas marxistas que sí lo planteen, eh, más contemporáneas, pero desde la perspectiva de Bolívar Echeverría no se trata de eso, sino se trata de utilizar otra vez todos estos recursos, toda esta riqueza que ya somos capaces de generar y que de hecho ya estamos generando. O sea, porque no se trata de, bueno, sí, en un mundo allá lejano produciremos todo lo que lo que necesitamos. No, es que ya lo estamos haciendo. O sea, ya estamos produciendo todo lo que necesitamos para vivir nuestras necesidades más básicas. Eso ya se puede producir y ya se está produciendo. El problema es otra vez que eso se acumula en unas cuantas manos. Esa es la cuestión, ¿no? Eh, porque para Marx incluso no se trata de dejar de trabajar. O sea, cuando él postula toda esta cuestión de la comunidad o de la sociedad comunista, él no piensa en que, bueno, ya entonces vamos a echar la hueva, ¿no? Sino más bien que en la sociedad comunista cada quien va a poder desarrollarse en lo que le gusta. Que ya no va a tener que trabajar en lo que no le gusta y casi siempre uno trabaja en lo que no le gusta, pues porque no le queda de otra, porque no sé qué morir de hambre, entonces, pues ni modo, me meto a trabajar en un Oxxo, me meto a trabajar en no sé dónde, aunque me exploten no sé cuántas horas, pero pues no me queda de otra, ¿no? En la sociedad comunista utópica en la que piensa Marx, no se trata de dejar de trabajar, sino se trata de que cada quien pueda desarrollarse como individuo en aquello que le gusta hacer, ¿no? Eh, ya serían otros teóricos los que plantearían eh, la cuestión del ocio, la cuestión de dejar de trabajar, etcétera, pero serían diferentes, ¿no? Incluso algunos no serían marxistas, pero va más o menos por ahí, creo yo. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra participación, algún otro comentario. Bueno, como paréntesis, hablando de participaciones, ya le subí eh, pues la lista de las participaciones del grupo, entonces ya saben más o menos cómo van. Profe, una Ajá, pregunta con eso. Usted dijo que eran 15 mínimo. ¿Ya con las 15 tenemos todos los puntos de participación o van a ir aumentando todavía? no. De hecho, van a ser 13 mínimo, porque yo estaba contando yo contaba que íbamos a tener 30, 30 sesiones, pero no hemos tenido ni vamos a tener las 30 sesiones porque nosotros empezamos tarde el semestre, empezamos una semana tarde. Entonces yo contaba 15 porque era la mitad de las sesiones que íbamos a tener. Pero como no tuvimos dos sesiones, que fue la semana que nos quitaron, pues se reduce a 13. Entonces el mínimo de participaciones para tener pues toda la calificación que cuentan las participaciones son 13. Entonces, bueno, pues hay unos que ya tienen hasta 22 o una cosa así. Entonces, pues ellos o ustedes, aquellos que tienen 22, pues, o sea, ya no tienen nada que preocuparse por la cuestión de la calificación de las participaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unos que tienen 8, 9, 10, pues todavía tienen lo que nos quedan de clases para acumular esas participaciones que les pueden faltar, ¿no? Hay algunos que ya no van a alcanzar porque tienen 3, 4, 2, que yo supongo que son los que de plano ya no vinieron a clase nunca, ¿no? Sí, compañero Sebastián. Yo tengo una duda con eso de las participaciones. Con los del yo vi la primera fila, por ejemplo, yo me acuerdo que participé porque fue creo que mi primera participación con el libro de los diálogos de Platón, de la película. Y por ejemplo, creo que a mí no se me contó, pero no sé qué fue lo que usted tomó en cuenta para contar la participación. Pues que me pusieran aquí en el chat que participaron. Ah, ok, Ajá, exactamente. gracias. Sí, de nada. Pero bueno, no te preocupes, que tú tienes creo que 10, ¿no? Entonces, pues en las clases que restan,
te alcanza para tener todas las que serían. Eh, bueno, eso como paréntesis para que los que les falten participaciones, pues participen, porque si no, pues ya nos quedan 2 semanas. So, pues échenle ganas. Bueno, entonces, pues comentemos un poco el texto para que vaya quedando un poco más clara esta cuestión. Bueno, el título, pues, son Ilusiones de la modernidad, modernidad y capitalismo, y son 15 tesis sobre esto, ¿no? Sobre esta cuestión de la modernidad y el capitalismo. Ustedes, como lo menciona Bolívar Echeverría aquí al inicio, seguramente se habrán dado cuenta que la cuestión de la modernidad casi se entiende en nuestras sociedades como una cosa buena en sí misma, ¿no? Eh, es muy raro que escuchemos públicamente que alguien diga que está en contra de la modernidad. Eso se escucha en círculos académicos, en la universidad, cosas así, pero públicamente que alguien diga que está en contra de la modernidad. No sé, por ejemplo, ustedes a lo mejor ya no les tocó ver ese tipo de discursos, pero por ejemplo, cuando tipo Enrique Peña Nieto, sobre todo ahora me acuerdo de Enrique Peña Nieto, ¿no? En su campaña a la presidencia, eh, mucho del discurso era esta cuestión de modernizar México, ¿no? Modernizar al país. Y todo el mundo decía, claro, hay que modernizar al país, ¿no? Aunque muy poca gente entendiera qué significaba modernizar el país en el término amplio de modernidad, ¿no? Porque casi todo el mundo entiende modernidad como meter tecnología y no sé, que los semáforos sí sirvan y no sé qué, Modernidad, etcétera. bueno, moderno es como muy, o sea, se relaciona mucho, bueno, las personas lo relacionan mucho como con lo actual, ¿no? O sea, por cuando dicen las personas, ah, qué moderno, ¿no? Es como lo más nuevo, Exacto, como exacto, ¿no? Como lo más nuevo, como lo último, lo que está a la moda incluso, ¿no? Esa es como la modernidad, que por eso también tiene mucho, otra vez vuelvo a la frase de Marx, ¿no? Por eso tiene mucho sentido la frase de Marx de todos los sólidos se desvanece en el aire, ¿no? Eh, porque la modernidad, así entendida, pues nos da esta idea de que todo tiene que estar cambiando constantemente, ¿no? O sea, aquello que está estancado entonces ya no es moderno, lo que se estanca ya no es moderno, y entonces hay que modernizarse. O sea, piensen ustedes, yo, por ejemplo, creo que ustedes deben tener eh, algunos profesores o tuvieron profesores a los que a lo mejor les costaba toda esta cuestión de la tecnología, ¿no? De poder dar una clase a través de Zoom o de meterse a Classroom y subir tareas o subir comentarios o subir videos o subir cuestionarios a Classroom, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y que les cuesta trabajo, ¿no? Y que entonces surge el discurso de hay que actualizar a los profesores, ¿no? O hay que modernizar la enseñanza. Y entonces aquellos profesores que estaban acostumbrados a dar todas las clases pues, a través de lo presencial y que nunca habían dado clases a través de Zoom y que además no están acostumbrados a este tipo de tecnología, pues se quedan estancados y se quedan atrás. Y a mí eso se me hace una cosa súper horrible, ¿no? Yo porque ahora tengo la ventaja de que soy joven, entre comillas, ¿no? Eh, y entonces estoy más o menos inmerso en estas cuestiones, y el Facebook, y el WhatsApp, y Telegram, y Zoom, y Meet, este, y Classroom, y Teams, y no sé cuánto más programa hay, ¿no? Pues, y además, o sea, que tengo la facilidad para mover aquí este rollito, pues entonces no tengo una gran desventaja, ¿no? Pero me imagino si a mí esta cuestión de la pandemia me hubiera tocado
teniendo ya 60 años o una cuestión así, pues yo no sé qué me hubiera pasado. A lo mejor la universidad hubiera prescindido de mis servicios. Y es una cosa horrible, pero eso es la modernidad. O sea, tenemos que estar aprendiendo constantemente cosas nuevas para poder adaptarnos a la propia vida cotidiana que la modernidad genera y que la modernidad exige a la que nos adaptemos. La modernidad capitalista, sobre todo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si no te adaptas, entonces, pues no puedes tener acceso a un buen trabajo, no puedes tener acceso a por ejemplo, tengo bueno, creo que ya no es una amiga, pero eso no importa. Alguien que da clases ahora, eh, y, y le da clases bueno, lo que ella va a hacer es ir a dar clases a las personas de la tercera edad, ahora en la pandemia, para que para que los viejitos puedan aprender a utilizar este tipo de herramientas tecnológicas para que puedan, pues, estar en contacto con su familia, ¿no? Es una cosa que ha tenido, pues, una demanda importante ahora, ¿no? Entonces ella va y les da clases, a personas, grandes. Por ejemplo, el otro día me contó que le da clases a una señora que es cristiana, y entonces esta señora cristiana a través, ya, pues con sus clases, ha aprendido a utilizar Zoom, y entonces a través de Zoom comparten sus alabanzas y todo este rollo, ¿no? Pero ya es una señora que tiene 90 años, una cosa así. Entonces, pues ese es el trabajo que ella se ha dado a sí misma, ¿no? Porque o sea, no trabaja en una empresa ni nada, ahora sí que es por su lado, pero pues que tiene la ventaja ella y que tenemos la ventaja todos los que estamos aquí de que tenemos esa facilidad todavía para acercarnos a eso, ¿no? Pero estas personas más grandes, pues es difícil, ¿no? O sea, es que yo quiero estar en contacto con mi hija, con mi hijo, que no puedo ver porque estamos encerrados, pero no sé cómo utilizar Skype, no sé cómo utilizar WhatsApp o no sé cómo utilizar Zoom para poder estar en contacto con ellos. Y eso es parte de lo que ahora llaman la brecha tecnológica, ¿no? Y que, véanlo, pues produce sufrimiento. O sea, en toda esa gente que no puede estar en contacto con su familia porque por la pandemia, pero además porque no sabe utilizar las herramientas que podrían más o menos acercarlas o acercarlos a sus familias, pues ahí se produce un dolor, ¿no? Un sufrimiento que, pues que está presente, ¿no? En la propia sociedad. Entonces, a mí se me hace una cosa horrible, ¿no? Porque yo supongo que debe haber algunos profesores a los que, bueno, no estoy seguro, pero yo estoy suponiendo lo que debe haber profesores de los que hayan prescindido sus servicios, ¿no? Porque a lo mejor todo el semestre pasado, que fue también, pues, toda esta cuestión de la pandemia, pues no dieron clase porque no supieron cómo dar la clase, ¿no? Y aunque la universidad dio cursos de capacitación y todo esto, pues esos cursos de capacitación ya implicaban un cierto conocimiento tecnológico, ¿no? O sea, porque los cursos de capacitación fueron a través de Zoom o de YouTube, etcétera. Entonces ya implicaba un cierto conocimiento tecnológico que a lo mejor no muchos podían eh, tener. Entonces fue una cosa muy triste, o sea, yo espero que cuando yo tenga 60 años, pues, eh, o sea, me da miedo que me vayan a desechar como, pues, este cuate ya no sabe utilizar las nuevas tecnologías que quién sabe cuáles sean para cuando yo tenga esa edad. Eh, y entonces se ha desechado, ¿no? Y o sea, cualquiera de nosotros, incluso siendo jóvenes, corremos ese peligro, ¿no? Eh, um, Sobre todo con toda esta cuestión
la robotización, ¿no? Y la automatización de ciertos trabajos, ¿no? Entonces, pues ya no, ya a lo mejor para ciertas empresas, pues alguien, cierto sector que a lo mejor ahorita trabaja para ellos, dentro de algunos años ya no les va a ser útil porque ya van a tener todo automatizado, todo modernizado, ¿no? Entonces, pues muchas profesiones van a desaparecer. Algunos dicen que van a aparecer otras nuevas. Pero bueno, o sea, es que esto ya pasó en alguna punto de la historia. No sé si ustedes han oído hablar me parece que eran los ludistas en Inglaterra. Eh, los ludistas en Inglaterra eran un grupo que eran trabajadores, obreros, que trabajaban en las fábricas y que se dedicaban a destruir la maquinaria, las máquinas nuevas que compraban los empresarios. Los ludistas las destruían. Esto en el siglo XIX en Inglaterra. Porque eran conscientes de que esas máquinas les estaban quitando sus trabajos. Es un tema muy complejo, ¿no? Sí, compañero Adonai. De hecho, yo quería hablar de eso, de lo de los trabajos, que pues van a desaparecer muchos. Y hay un video que me gusta mucho en YouTube, que es de los que hicieron el es tipo Roma Life, pero no me acuerdo cómo se llama. Ahorita lo busco y lo pongo en los comentarios, que habla precisamente de esto y está en dos partes de cómo pues bastantes trabajos van a llegar a desaparecer por lo mismo de la modernización, porque pues, por ejemplo, no sé, hace varios años, bastantes se usaban pues humanos como tal, hombres de más, para mantener bastantes equipos, máquinas y demás. Y ahora la mayoría de estos son pues construidos completamente por otras máquinas. Claro, claro. Y, por ejemplo, esta fue una cuestión que en Estados Unidos se dio y que fue aprovechado por Donald Trump, pero le dio la vuelta en su discurso. O sea, mucho de la clase trabajadora en los Estados Unidos se ha quedado sin trabajo por esta cuestión de la automatización. Pero Donald Trump les dijo que no, que se quedaban sin trabajo porque los mexicanos iban y les robaban los trabajos. Pero no. Eh, realmente quien está quitando el trabajo, pues toda esta cuestión de la automatización. Entonces, bueno, aún así se da por entendido que la modernidad es una cosa buena en sí misma, ¿no? Cuando ustedes escuchen a los políticos en campaña y que mencionen la modernización, siempre van a escuchar la modernización como una cosa buena en sí misma, ¿no? Hay que modernizar esto, hay que modernizar aquello. Entonces, eh, es muy raro, ¿no? Escuchar eh, una crítica, que casi siempre las críticas provienen del mundo más académico, que nadie escucha, que nadie sabe, ¿no? O sea, que los únicos que leen los académicos son los académicos. Cosa triste, ¿no? Pero bueno, es así. Eh, ok. Y además lo que piensa Bolívar Echeverría es que es como una especie de fatalidad, ¿no? O sea, que no podemos escapar de la modernidad, o sea, que es una cosa a la que tenemos que llegar sí o sí, ¿no? Y entonces en este sentido, ahí detrás de la propia, eh, de la propia idea de la modernidad como una especie como de utopismo, ¿no? Dice Bolívar Echeverría como un espíritu de la utopía, ¿no? Pero que dice él que no nace con la modernidad, sino que más bien proviene de otro lugar, ¿no? Ya hablamos un poco de Tomás Moro en algún momento, si no mal recuerdo, este libro de la utopía, ¿no? Que ya se planteaba, ¿no? Este no lugar, este no mundo como un mundo ideal. Um, y aunque la modernidad no nace, o la utopía no nace con la modernidad, sí alcanza en la modernidad de la utopía
dice Bolívar Echeverría, una figura independiente, ¿no? Como un aún no prometedor. Es decir, como un lugar al que siempre estamos queriendo llegar. Y al que la promesa, y en la que está la promesa de que vamos a llegar algún día, ¿no? Eh, esa promesa incluso ha servido para hacer catástrofes y para hacer mil cosas horribles, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Soviética, todo esto de los planes quinquenales que ya también platicamos en algún momento, que implicaban una explotación impresionante de la clase obrera de la Unión Soviética, pues el discurso que daban los propios jefes soviéticos era también el discurso de la modernidad. Es decir, necesitamos esforzarnos ahora, necesitamos sacrificarnos ahora, para que entonces en un futuro podamos alcanzar el progreso y podamos llegar a este mundo en el que todos vamos a ser felices y en el que no va a haber más explotación. Pero ahora mismo necesitamos esclavizarnos y necesitamos autoexplotarnos para llegar a ese mundo final de la promesa, ¿no? Y ha funcionado así a través sobre todo del siglo XX funcionó de esa manera, ¿no? La promesa de la modernidad como un justificante de un montón de barbarie y de injusticia, ¿no? Eh, bueno, Bolívar Echeverría entonces ve la propia modernidad como una especie de revolución constante, ¿no? Y que tiene en el progreso su sentido, dice, su sentido político más absoluto, y que en el porvenir entonces está la propia justicia, ¿no? Eh, luego, además, habla un poco del siglo XX, de la vida política del siglo XX, y dice que esta vida política ha estado guiada por las propuestas de la izquierda, o de la cultura política de la izquierda, ¿no? Dice, con todo y que sí, que la derecha de repente ha querido meter la mano, pero que en realidad la pauta en el siglo XX ha sido puesta por la izquierda. Eh, pero por esta izquierda, digamos, humanista, ¿no? Que entiende que la emancipación individual debe de venir a través de la propia emancipación colectiva y de la propia justicia social, ¿no? O sea, ustedes, por ahí en YouTube, hay un documental que se llama El espíritu del 45, si no mal me equivoco, que habla un poco del espíritu que nació después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que tiene que ver con este espíritu del estado de bienestar, sobre todo en Europa, ¿no? No sé si ustedes ya han visto algo en sus materias o si vieron algo antes de entrar a la universidad sobre el estado de bienestar. A ver, ¿alguien me puede decir qué es el estado de bienestar? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Pues, bueno, ajá, creo que según yo es como una época en la que se buscaba que se cumplieran o abarcar todas las necesidades básicas. O sea, como impulsar la salud, la jubilación y cosas así, ¿no? sí, exacto. Pero esto a través del Estado, ¿no? Es decir, alcanzar todos estos derechos, como bien mencionas, la salud, la educación, eh, derecho a jubilación, derecho a vacaciones, todos esos derechos laborales también, eh, y muchos otros derechos, pero garantizados por el Estado, ¿no? Por eso esta cuestión del estado de bienestar, que surge sobre todo con fuerza, aunque ya había habido ciertas manifestaciones del estado de bienestar antes de la Segunda Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial es cuando viene su auge más importante,
el auge del estado de bienestar. El estado de bienestar, por ejemplo, aquí en México es que tú puedas ir al seguro social, que tú por el hecho de ser, de que sus papás eh, tengan derecho al IMSS por sus trabajos, pues ustedes también tienen acceso a eso, ¿no? O bueno, ahora también porque son estudiantes de la UNAM, tienen derecho al seguro social, ¿no? Yo, por ejemplo, como estudiante de doctorado, tengo derecho al seguro social, pero como profesor tengo derecho al ISSSTE, que es otra prestación, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que elegir si quiero que me atienda el ISSSTE o si quiero que me atienda el IMSS, ¿no? Pero todo eso es parte del estado de bienestar, porque son servicios que provee el Estado, no son servicios privados, sino son servicios que provee el Estado y que entre comillas garantiza a su población, ¿no? La educación pública, por ejemplo. Y la universidad, la UNAM es parte también de esta cuestión del estado de bienestar, ¿no? O sea, ¿ustedes cuánto pagan por su colegiatura? Bueno, cuando yo estudiaba creo que eran 50 centavos, no sé si ha subido algo, pero bueno, cada semestre el mínimo eran 50 centavos, ¿no? Todo eso es parte del estado de bienestar, ¿no? Todos estos servicios que se supone que el Estado tiene que garantizar a su sociedad. Entonces, esto surge con fuerza en Europa, en Inglaterra primero, y después en gran parte de Europa. Se va extendiendo de otras formas a otras partes del mundo, a Latinoamérica y a Estados Unidos de una forma un poco precaria, pero también tienen algunas cuestiones del estado de bienestar, sobre todo con el famoso New Deal, el nuevo trato que instaura Roosevelt, precisamente también después de la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, porque quien pierde la guerra es la derecha. O sea, quien pierde la Segunda Guerra Mundial es la derecha. Es la derecha, si quieren, más reaccionaria y más extremista, pero son ellos quienes pierden la guerra. Representada por los nazis en Alemania, por el fascismo en Italia, eh, y bueno, por otras figuras políticas en otros países, ¿no? Pero es la derecha conservadora quien pierde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quien empieza a marcar la pauta es la izquierda, con toda esta idea del progreso, entonces, del progreso y de la justicia social, asumen que la tarea del Estado es garantizar esa justicia social y ese progreso a través del estado de bienestar. Obviamente esto tiene que ver con cuestiones económicas y con cuestiones financieras, porque para pagar todo ese estado de bienestar, todos esos derechos, todo ese derecho, los derechos a vacaciones, al seguro social, a la educación pública, etcétera, todo eso tiene que venir de algún lado, tiene que pagarse de alguna forma, ¿no? Y esto implicaba el pago de impuestos, pero el pago de impuestos de manera equitativa y sobre todo el pago de impuestos de las grandes fortunas, que fue una cosa que se olvidó a partir de los 70s y los 80s, ¿no? Pero esa es la idea de Bolívar Echeverría, ¿no? O sea que sí la izquierda ha marcado de cierta manera eh, la pauta, pero, eh, aún así ha estado limitada, ¿no? O sea, esta izquierda que ha marcado la pauta no ha sido una izquierda revolucionaria transformadora, ha sido una izquierda más bien socialdemócrata, que se ha quedado limitada, ¿no? O sea, todos estos socialdemócratas y la más grande prueba que se quedaron limitados es que todos estos socialdemócratas después se van a convertir en neoliberales, ¿no? Y van a abandonar todas estas propuestas de justicia social, porque hay un punto en el que el capitalismo ya no soportaba más socialdemocracia. Y el propio capitalismo empujó a que eso cambiara y a que el mercado se abriera. Y a que se abandonaran estas políticas de estado de bienestar. Aunque permanecen, sobre todo en Europa, más o menos vivas, han entrado en una decadencia importante.
¿no? Por ejemplo, en España muchos hospitales que eran públicos se privatizaron durante la década de los 80s, 90s, 2000s y hasta la actualidad. Entonces, lo que se hizo fue dejar de lado lo que se pensaba que debía ser público para hacerlo privado y para que solamente algunos pudieran tener acceso, ¿no? Entonces, esta pauta que marca la izquierda, pues fue limitada en ese sentido, ¿no? Y incluso Bolívar Echeverría dice de esta izquierda que tiene una creatividad política paralizada, ¿no? Y dicen que está más bien en una especie de vaivén errático. Dice que le lleva entre pragmatismos defensivos, o sea, más bien como estar a la defensiva, no cambiar nada, sino más bien que no me quiten lo que tengo. Eh, Dice pragmatismos defensivos más o menos simplistas y mesianismos desesperados de mayor o menor grado de racionalidad. Esto de mesianismos, pues ustedes nada más piensen en una cuestión del populismo, ¿no? Piensen en López Obrador. Es ese tipo de izquierda limitada de la que habla Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces, bueno, lo que él quiere decir más bien es que con este trabajo y con sus tesis, es que lo que él va a tratar de hacer es detectar, dice literalmente, el campo de la teoría. Dice, en el campo de la teoría, la posibilidad de una modernidad diferente de la que se ha impuesto hasta ahora, de una modernidad no capitalista. Porque aunque la izquierda haya marcado la pauta durante todo el siglo XX con toda esta cuestión del estado de bienestar, fue una izquierda capitalista, aún así. Fue una izquierda que se limitó al capitalismo, ¿no? Que trató de hacer lo que ya durante mucho tiempo se ha dicho y que ahora vuelve a surgir en varios discursos, pero que ya mostró sus límites y su fracaso. Esta cuestión de que hay que darle al capitalismo un rostro humano, ¿no? Y bueno, que ya vimos querer ponerle diques al capitalismo, pues es utópico, ¿no? O sea, querer hacer del capitalismo más humano no es capitalista, ¿no? Sería otra cosa. Entonces, eso es lo que más o menos quiere plantear, ¿no? Él tiene una suposición, que es esta, ¿no? Que la modernidad no es un proyecto inacabado, sino que más bien es un conjunto de posibilidades exploradas y actualizadas, solo desde una perspectiva y en un solo sentido. Es decir, que la modernidad solo ha seguido un camino en particular. Cuando podría haber muchos más caminos, la modernidad en la que vivimos solo ha seguido un camino que es la modernidad capitalista, ¿no? Pero en esta suposición habría una disposición para que esta modernidad pueda ser abordada desde otro lado, desde otros lugares, desde otra luz diferente, ¿no? Sí, compañero Sebastián. Tengo una duda, ¿existiría de alguna manera posible así de que existiese un cambio de económico, de modelo económico sin que existiera una guerra? Porque al final de cuentas, pues, es lo que siempre se ha enseñado, ¿no? Para que exista un cambio económico, un cambio de sistema económico, tiene que haber una lucha social. Es que yo creo, en lo particular, yo creo que los cambios sociales siempre están todos conectados, ¿no? Cambios económicos, sociales, políticos, siempre están todos conectados. Por ejemplo, yo pienso en el cambio hacia el capitalismo, ¿no? O sea, del feudalismo hacia el capitalismo. No fue una sola batalla, ni fue una sola guerra, ni fue un día glorioso de revolución que lo cambió todo, ¿no? Que a veces eso es, creo que el error en el que caen muchos revolucionarios, ¿no? Marxistas o no, que piensan que va a ser así como en un día que se va a caer el capitalismo, ¿no? Y en el día glorioso, ¿no? Y no, o sea, si uno se fija en los cambios históricos, siempre han sido cambios
incluso que han comenzado de manera muy paulatina, que casi sin ser vistos, ¿no? Cambios en la propia vida cotidiana de la gente, en su forma de comportarse en lo que a nosotros nos puede parecer lo más ordinario. Ahí es donde empieza a haber ciertos cambios, ¿no? Cambios que transformarían el propio feudalismo y que después se vería plasmado en el capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo no salió a la luz de una vez y para siempre, ¿no? O sea, no fue un brote así que de repente, ¡puf!, salió el capitalismo, ¿no? Sino que fue una serie de cambios y revoluciones en plural, no solo una revolución, y revoluciones diferentes, ¿no? Algunas violentas, otras no violentas, eh, pero todas con una fuerza muy importante, ¿no? Algunas que se pudieron ver, otras que no se pudieron ver, que fueron más bien desde abajo, que fueron escarbando desde lo poquito. O sea, acuérdense ustedes de Max Weber y la ética protestante, ¿no? O sea, cómo el cambio de pensamiento religioso, que nos podría para nosotros parecer una cuestión X, que no tendría por qué tener nada que ver con un cambio en el sistema económico, impulsó un cambio en el sistema económico. Una creencia religiosa impulsó un cambio en el sistema económico. Esa fue otra revolución. Entonces, yo creo que los cambios siempre se van dando de diversas formas, desde distintos lugares, desde distintas perspectivas, desde distintas luchas, algunas violentas, otras no. Eh, pero no es una sola lucha ni una sola revolución, sino que son distintas revoluciones de distintos tamaños, de distintas perspectivas. Al menos creo que así funcionan los cambios en la sociedad, desde mi perspectiva. Bueno, vayamos a la primer tesis, ¿no? La clave económica de la modernidad. Dice, por modernidad había que entender el carácter peculiar de una forma histórica de totalización civilizatoria de la vida humana. Esto es la modernidad, ¿no? Ya nos está definiendo la modernidad y luego va a definir capitalismo. Por capitalismo se debe entender una forma o un modo de reproducción de la vida económica del ser humano. Una manera de llevar a cabo aquel conjunto de sus actividades que está dedicado directa y preferentemente a la producción, circulación y consumo de los bienes producidos. Entonces, modernidad, por un lado, sería esta forma histórica de civilización, y por otro lado, capitalismo sería esta forma de reproducción de la vida económica del ser humano. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando cuando capitalismo y modernidad se encuentran? Pues que parecería que una cosa subsume a la otra, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ir viendo por qué. En esta modernidad capitalista, el trabajo, dice, productivo es la pieza central, a partir de la cual todos los proyectos de la existencia humana se van a ver subsumidos. O sea, todos nuestros proyectos, o sea, ustedes piensen incluso en ustedes mismos. ¿Por qué entraron a estudiar la carrera que entraron a estudiar? Sí, porque les gusta y porque, etcétera, 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 pero porque quieren conseguir un trabajo que a lo mejor sin tener la carrera no podrían conseguir. O sea, sus proyectos de vida, sus proyectos de existencia, están subsumidos a esta idea de que el trabajo productivo es la pieza central, es la razón de ser del ser humano, ¿no? A ver, ¿quién me dice por qué entró a estudiar la carrera que está estudiando? A ver, compañero Sebas. Mi padrastro es politólogo
y lo acompañé a hacer un trabajo de investigación sobre cómo Nescafé afectaba a los cafetaleros. Ujú. Entonces, a mí me gustó mucho todo ese aspecto de tener que hacer como investigaciones así, de que tienes que ir a una comunidad de cafetaleros a preguntar y hacer encuestas y sus trabajos. Este, y pues, al final de cuentas, mi mamá es periodista, entonces como que siempre he estado en un ámbito de ciencias sociales. Y pues ya dije, ¿en cuál de las dos escribiré más? ¿En ciencias políticas o en ciencias de la comunicación? Y mi mamá, creo que entre los dos fue como algo así, casi que es un volado, y terminé en ciencias políticas. Muy buena historia. Ah, bueno, ok, está muy bien, está muy bien. Este, pues ahora que ya te dediques a la investigación es una cosa muy chida. Digo, a mí también me gustó y por eso, eh, pues me he dedicado a eso y ahora estoy haciendo el doctorado y todo el rollo, pero tiene sus asegúnes, ¿no? También. Eh, y también tiene que ver con esta cuestión de la productividad, ¿no? Y una cuestión muy actual. No sé si ustedes han visto todo este discurso de que hay luego en redes sociales respecto a CONACYT y que se relaciona también con la 4T y con AMLO, ¿no? Eh, pero ya ven que AMLO de repente en algún punto empezó a despotricar contra los científicos, ¿no? De este país. A decir que ganan un chingo de lana y que no producen nada, ¿no? Que nada más están ahí, este, casi como de huevones, ¿no? Y ese es un problema muy grave, eh, porque nos da a entender cómo López Obrador entiende la ciencia. Y además es una cosa muy peligrosa, porque la ciencia no tendría por qué estar al servicio de un político, eh, ni de su discurso, porque entonces ya no es ciencia, es otra cosa. Es propaganda, es no sé, ideología, ¿no? Pero ya no es ciencia. Y muchas veces pasa en la ciencia que a veces se hacen investigaciones que en primera instancia no producen nada, ¿no? O sea, no están generando una riqueza, no están generando un valor económico, pero que sí están generando otro tipo de valores y que a lo mejor en un futuro sí pueden generar un valor económico. Eso puede ser, ¿no? Pero es que, pero es que la ciencia no está, o no debería estar, pero ese es el problema, que tiene que ver también con el capitalismo, no debería estar subsumida a la cuestión de la producción de ganancias, ni de la acumulación de riquezas. Sin embargo, lo está. Entonces, cuando tú, por ejemplo, haces un trabajo de investigación y quieres que, por ejemplo, te bequen, quieres hacer un trabajo de investigación, pero para hacerlo necesitas dinero y quieres que te bequen, pues, por ejemplo, casi siempre las becas que da CONACYT eh, para financiar investigaciones tiene que ver con investigaciones del tipo de las ciencias duras. La mayoría. Porque entienden que las ciencias duras son las que van a producir un tipo de conocimiento que va a generar algún tipo de productividad, algún tipo de forma de acumulación de riqueza o de acumulación de valor. Eh, y bueno, eso es muy triste para los que nos dedicamos a las ciencias sociales, ¿no? Eh,
No porque las ciencias sociales no tengan valor, claro que tienen un valor, pero no tienen un valor para este sistema, para el sistema en el que nosotros vivimos, o muy poco valor, ¿no? O si tienen valor, pues eh, es utilizado o debe ser utilizado para generar algún tipo de valor económico, ¿no? Este es el problema de esta modernidad capitalista, ¿no? Eh, bueno, tesis número 2. Fundamento, esencia y figura de la modernidad, ¿no? Dice, el fundamento de la modernidad se encuentra en la consolidación indetenible de un cambio tecnológico que afecta a la raíz misma de las múltiples civilizaciones materiales del ser humano. Es decir, esta cuestión de la modernidad como razón instrumental, ¿no? Como esta cuestión de la tecnología. Esa sería la tercera tesis, ¿no? En pocas palabras. La tercera tesis, Marx y la modernidad, ¿no? Dice, la deconstrucción teórica que hace Marx del discurso de la economía política traza numerosos puentes conceptuales hacia la problematización de la modernidad, ¿no? Lo que dice Bolívar Echeverría es que Marx va a tratar de explicar las características de la vida económica moderna, y toda esta cuestión que ya hemos estado hablando de pasada, de que hay una unificación forzada, dice Bolívar Echeverría, mediante la cual un proceso formal de producción de plusvalor y acumulación de capital subsume o subordina a un proceso real de transformación de la naturaleza y restauración del cuerpo social. Es decir, nosotros intervenimos en la naturaleza, nosotros intervenimos en ella a través de la tecnología o creamos tecnología con ella. Pero toda esta cuestión tecnológica de la que proviene de la cuestión de la ciencia, primero es la ciencia y luego la tecnología, está subsumida a la cuestión de la producción de plusvalor y de la acumulación de capital. Es decir, la tecnología no está al servicio de la sociedad. La tecnología está al servicio de la producción y la acumulación de capital. Eso es lo importante. En esta modernidad, esto es así, ¿no? Tesis 4. Los rasgos característicos de la vida moderna, ¿no? ¿A qué va a dar? 5 fenómenos, dice, distintivos del proyecto de la modernidad. En primer lugar, el humanismo, del que ya hablamos bastante, sobre todo con Luis Villoro. En segundo lugar, el racionalismo, del que ya hemos estado hablando. El racionalismo, no como la razón en sí, como una cosa buena en sí, sino la razón instrumental, la razón como medio y no como fin. ¿Sale? Por otro lado, el progresismo, que es toda esta idea, ¿no?, de la transformación histórica, o sea, del avance de la historia, como una cuestión lineal que va progresando siempre, y como el olvido de lo viejo, ¿no? Como lo viejo como algo malo, de lo que ya también hemos estado platicando, ¿no? En cuarto lugar, el urbanicismo. Eso tiene que ver con la forma en la que hemos convertido a la ciudad como el centro y como el recinto exclusivo y particular del ser humano, o en el que más se puede desenvolver y desarrollar mejor el ser humano, entre comillas, ¿no? Y en este sentido, esta urbanicidad que ha transformado la gran ciudad
como si fuera lo que es más exclusivamente humano, se relaciona también con la industrialización del trabajo productivo, es decir, no tiene que ver con el trabajo del campo, sino con el trabajo en la industria. El de la potenciación comercial y financiera de la circulación mercantil, es decir, que toda la cuestión que tiene que ver con el comercio y toda la cuestión que tiene que ver con lo financiero va a circular a partir de la propia ciudad y no fuera de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, la City de Londres. La City de Londres, que es el lugar actualmente donde mejor se manifiesta la financiación mundial, ¿no? Por otro lado, también está esta cuestión de la puesta en crisis, y dice él, y la refuncionalización de las culturas tradicionales. Sí, lo tradicional como una cosa negativa, como una cosa que no sirve para esta gran urbe. Y por otro lado, el de la estatalización nacionalista de la actividad política. La centralización de la ciudad, también como centralización, no solo mercantil, comercial y de producción, sino también de lo político. Ustedes vean la Ciudad de México. Aquí está concentrado todo lo que tiene que ver con las finanzas del país, con la economía del país y con la política que afecta a todo el país. Y esta centralización proviene de una tradición hispana, de la colonia, y de que a los españoles les gustaba centralizarlo todo y hasta la fecha, ¿no? Y de tal manera que esta centralización pues ha provocado que todo el mundo quiera venir a vivir aquí a esta ciudad inmensa. Y que hubo un punto en los 80s y en los 90s en los que todo el mundo se quería venir a vivir para acá y que la ciudad creció inmensamente, pero que ya no se soporta a sí misma. Todo esto también tiene que ver digamos, este urbanicismo es otra cuestión de la modernidad, ¿no? En quinto lugar, el individualismo, que dice Bolívar que consiste en privilegiar la constitución de la identidad individual a partir de un centro de sintetización abstracto. Su existencia en calidad de propietarios, productores, consumidores privados de mercancías, es decir, en calidad de ejemplares de una masa anónima o carente de definición cualitativa, e integrados en la pura exterioridad. Si por un lado, paradójicamente, se exalta lo individual, se exacerba lo individual, pero a su vez lo individual queda subsumido en esta especie de masa anónima, dice, que lo único que hace es consumir y producir, ¿no? En sexto lugar está el economicismo, ¿no? O sea, el predominio dice él, de la dimensión civil de la vida social sobre la dimensión política de la misma. Y con dimensión civil no está hablando de toda esta cuestión de las organizaciones civiles que buscan justicia social, etcétera, etcétera. No, sino de lo civil, que también es civil, pero que tiene que ver con lo privado. Y con lo privado en el sentido de aquellas minorías que tienen poder económico, que obviamente es privado, y que además determinan lo político, que tienen una influencia sobre lo político y que entonces deciden cuál es el camino que debe tomar la política, por este gran poder económico que tienen, que es un poder civil, privado, un poder privado interfiriendo en lo público y en lo político, ¿no? Intereses privados interviniendo en lo público. Bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿No? Bueno, quería hacer algo. Quería terminar un poco antes,
para que aquellos que todavía no hayan terminado el trabajo, pues tengan un poquito más de tiempo para terminarlo. Son 8:30, entonces pues les doy media hora más para que se dediquen a ello. Y terminamos pues las otras 5 tesis que nos faltan la próxima semana, ¿vale? Y obviamente empezamos con la otra lectura, que sí, que no recuerdo cuál es, creo que es la de déjeme ver cuál era. Es la de... es la de John Hughes y Wes Sharrock, la del positivismo en la concepción de la ciencia. Esa lectura es muy buena. Entonces, bueno, terminamos con Bolívar Echeverría y empezamos con esa, ¿vale? Entonces, bueno, pues vayan a darle, los que les falte darle a eso, ¿va? Bueno, pues cuídense, nos vemos, bye bye. Profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta Hasta Ok. luego, luego. profesor.